Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual, Riesgos a la Salud de los Productos de Tabaco y Nicotina Novedosos y Emergentes, Vapeadores y Cigarros, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, siguiendo el orden del día, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, me permito presentar y dar la bienvenida al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Por parte de CONADIC, me permito mandar un cordial saludo a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Stephanie Cedillo Méndez, subdirectora técnica de Programas Nacionales para el Control de Tabaco, quien estará a cargo de la presentación el día de hoy. A continuación, siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Bueno, en nombre de la Secretaría de Gobernación, secretaría a la que está adscrito este instituto, nuestro INAFED, agradezco en primerísimo lugar a CONADIC la colaboración valiosísima, inestimable, que ha brindado al instituto, pero más que al instituto, a las y los funcionarios municipales sobre todos los temas que tienen que ver en el combate a adicciones. El día de hoy nos corresponde el tema que tiene que ver con el tabaco y va a estar a cargo de la doctora Diana Stephanie Cedillo Méndez, que agradecemos, por supuesto, su disposición para enriquecernos con sus conocimientos en torno a esta materia. Como sabemos, el tabaco está considerado por la Organización Mundial de la Salud desde hace cerca de 25 años como la principal causa de muerte evitable en el mundo. Es muy buena la definición. Es la principal causa evitable de muerte. Las dos palabras claves de esta expresión son muerte y evitable. Está en nuestras manos, pero como decíamos hace muy poquito, en torno a la alimentación, los hábitos son muy fuertes, porque los hábitos no se piensan, ocurren, se van asentando, se van volviendo nuestra naturaleza. Si tú manejas, no, imagínate un carro de velocidades, que hay pocos, pero mucha gente los conoce. Tú no dices, voy a meter el clutch en este momento y luego lo metes. Actúas automáticamente. Esos son los hábitos. Pero los hábitos se pueden modificar, si bien cuando se practican no se piensan, cuando se piensa, sí se pueden cambiar. Por eso resulta muy útil el tener este tipo de diálogo con la orientación de CONADIC, porque como sabemos todos, no hace muchos años empezaron a aparecer, cuando se intensificó la campaña de prevención contra el tabaco,
empezaron a aparecer unos sustitutos que se ofrecían, se vendían como si fueran una salida saludable para escapar del tabaquismo. Pero ahora nos encontramos que algunas de esas salidas son todo lo contrario, más dañinos o igualmente dañinos, pero parece que más. Yo la primera vez que tuve contacto con lo que llamaban entonces no vapeadores, sino cigarrillos electrónicos, fue con una periodista en el estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Me invitó a su casa a conversar. Es una persona muy prestigiada allá y me dijo, yo ya no fumo. Y me sacó era novedad entonces, y me sacó un cigarro electrónico y le dice, esto no tiene nicotina, es buenísimo. Pues, y claro, la gente que quiere vender y ganar dinero con eso, pues dice que es algo saludable y ocultan, hasta donde tengo entendido, información. Qué bueno que en México nuestra Secretaría de Salud y específicamente CONADIC pone el dedo en la llaga y nos orienta respecto a lo que realmente significan esas supuestas alternativas. Hace un momento decía yo en otro encuentro que el gobierno de la República está poniendo una especial importancia, atención en dos campañas. Dos. Una, para mejorar nuestra alimentación, tener una alimentación saludable y sustentable, y la otra, la lucha contra las adicciones. A INAFED le da mucha satisfacción poder participar en la medida de sus posibilidades en esas dos campañas. Y igual que ocurre con la alimentación, en que hace un momento dije que la buena alimentación empieza en el embarazo, porque cuando no es adecuada puede dañarse la criatura en formación independientemente del daño que recibe o la insuficiencia la madre. Lo mismo podemos decir de este otro tema. Los riesgos múltiples, enormes y gravísimos que hay de fumar durante el embarazo. Yo no soy especialista para hablar de eso, pero todos sabemos que hay mayor riesgo de la criatura al nacer, bajo peso, mayor riesgo de aborto espontáneo, posibilidad de muerte intrauterina, problemas placentarios. Hay muchos. Entonces, así como la buena alimentación comienza en el embarazo, la prevención contra el tabaco empieza también durante el embarazo. Bueno, no les robo a ustedes más tiempo y nos disponemos a escuchar a una persona especializada en la materia. Tengo la seguridad de que todos saldremos beneficiados con los datos que nos va a proporcionar. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Y sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito ceder el uso de la voz a la doctora Diana Estefanía Cedillo Méndez, subdirectora técnica de Programas Nacionales para el Control de Tabaco, para que empiece con esta exposición. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, licenciado Ignacio Valle, por la invitación de parte de la doctora Evalinda Barrón, de parte también del maestro Carlos Gámez, director de la Oficina Nacional para el Control de Alcohol y Tabaco de acá de la CONADIC. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos a comenzar. El título de la presentación, el día de hoy que queremos compartir con ustedes, es Riesgos a la salud de los productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes, mejor conocidos como vapeadores y cigarros electrónicos. Pues en primer lugar debemos de dar un pequeño panorama sobre cuál es el consumo de estos productos a nivel mundial. Sabemos que existen alrededor de 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo. Sin embargo, de estos 1.300 millones de consumidores, de acuerdo a los reportes recientes, que nos dice que aproximadamente el 22% de la población mundial justo consume algún tipo de producto del tabaco, lo que correspondería aproximadamente a 231 millones de mujeres y 1.069 millones de hombres. Y bien, si bien comentaban hace un momento, actualmente enfrentamos una epidemia por COVID. Sin embargo, desde hace muchos años enfrentamos una epidemia llamada tabaquismo. Y en este sentido, podemos decir que el consumo de tabaco y justamente la exposición a su humo, pues es un serio problema de salud pública que pues hemos enfrentado y va a seguir afrontando el mundo. Constituye el principal factor de riesgo causal de enfermedad y muerte completamente prevenible. Sabemos que este tipo de productos, especialmente el tabaco y la nicotina, pues van a ser perjudiciales en cualquiera de sus presentaciones o modalidades. Sin embargo, algo nos debe de quedar muy claro, que no existe un nivel seguro tanto de consumo ni de exposición al humo y emisiones que produce su consumo. Sabemos que va a ser el único producto de consumo legal que mata hasta la mitad de sus usuarios cuando se utiliza tal como lo indica o como dan las indicaciones sus fabricantes. En este sentido, estamos hablando específicamente de la industria tabacalera. En sentido estricto, los productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes pues van a producir emisiones con una gran cantidad de sustancias tóxicas con efectos sobre la salud, de los cuales hablaremos más adelante. Sabemos que, como bien decíamos, va a ser la principal causa de muerte prevenible en el mundo y sabemos que, como bien lo comentaba el licenciado Valle, este va a causar 8 millones de muertes y sabemos que 1.2 millones de muertes por exposición al humo de tabaco. Pero, ¿qué nos dicen las cifras a nivel nacional? Sabemos que 63.200 personas mueren a causa del consumo de tabaco anualmente. Es decir, 7.275 van a estar ocasionadas o atribuibles por un tabaquismo pasivo y otras causas. Hablando específicamente sobre estos productos novedosos y emergentes, sabemos que en los últimos años han ido en aumento considerablemente el uso de este tipo de productos. Incursionaron inicialmente en el mercado global con un discurso de riesgo reducido. Sin embargo, la evidencia científica es muy concluyente y que nos dice que no existe justamente ningún producto de tabaco seguro para la salud y que son indudablemente tóxicos para el consumo humano. En cuanto a la prevalencia, sabemos que existen o tenemos 1.327 millones de personas que consumen este tipo de productos, que correspondería al 1.6%. Es decir, aquella población que tiene 20 años o más. Pero lo más preocupante es cuando hablamos de nuestros adolescentes. Es decir, que casi el 50% de los adolescentes, de nuestros adolescentes, conoce este tipo de productos. Tenemos 392.591 adolescentes entre 10 y 19 años que consumen este tipo de productos. ¿Qué quiere decir? Que la cifra que tenemos de consumidores adultos probablemente se duplique o lleguemos a esa cifra actualmente de nuestros adolescentes que consumen o que al menos conocen este tipo de productos. Pero bien, ¿qué son los cigarros electrónicos? Pues van a ser aquellos dispositivos que generalmente van a estar compuestos por 6 elementos. El primero va a estar al menos constituido por una fuente de alimentación o batería que puede estar integrada o no al dispositivo. Va a tener una unidad de calentamiento
una boquilla, una cámara de vaporización, un contenedor y cartuchos que en la mayoría de los casos pueden ser reemplazables o algunas veces pueden ser permanentes, y lo único que se hace es rellenarlos. Pero bien, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica en dos grandes categorías. Entre ellos encontramos a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que van a ser aquellos dispositivos que van a basar justamente su funcionamiento en generar un aerosol con base en una solución líquida. Este tipo de productos van a contener nicotina, algún saborizante y otras sustancias que justo al ser calentadas nos van a generar un aerosol. La segunda categoría van a corresponder a los sistemas similares sin nicotina, que como su definición lo dice, pues propiamente no van a contener nicotina. Van a ser similares y pueden contener aromatizantes u otras sustancias. Estos dispositivos los vamos a conocer o son mejormente conocidos como cigarros electrónicos o vaporizadores o vapeadores, pero también encontramos a los productos de tabaco calentado, que van a ser aquellos sistemas alternativos de consumo de nicotina que mediante calentamiento de cartuchos o unidades desmontables de tabaco, estos pueden ser laminado, granulado, picado u otras presentaciones, nos van a generar un aerosol que va a contener nicotina. Se van a componer específicamente por una lanceta conectada a una batería para calentar justo el cartucho de tabaco especialmente preparado con algún tipo de humectante que al calentarse nos va a generar lo que hemos estado hablando, un aerosol, el cual lo va a inhalar el consumidor. Pero bien, vamos a hablar de cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas. Si bien decíamos que los cigarros electrónicos, estos van a contener o van a generar un vapor o aerolizar un líquido. Estos van a contener, como bien decíamos, nicotina e incluso otras sustancias que generan adicción, pero propiamente reconocemos que cualquier producto del tabaco va a contener nicotina y va a ser un componente que nos va a generar adicción propiamente. Estos no van a usar tabaco. Cuando hablamos de los productos de tabaco calentado, justamente estos van a calentar el tabaco, van a usar, como bien decíamos, tabaco picado, laminado o en polvo, y la nicotina va a provenir naturalmente de la planta del tabaco. Sin embargo, estos dos van a tener algunas semejanzas. Propiamente se ha dicho por parte de la industria que son más seguros porque no van a generar ceniza, pero sí nos van a generar desechos. Y este tipo de desechos no solamente van a crear un impacto en la salud, sino también a nivel ambiental. No van a generar combustión, van a favorecer la adicción a la nicotina, que justamente se ha dicho que es la puerta de entrada a otras sustancias. Lamentablemente antes se decía que el cigarro convencional, que de convencional digamos no tiene nada, funcionaba justamente como la puerta de entrada al consumo de otras sustancias. Lamentablemente nuestros adolescentes y en algunos casos nuestros niños ya no están atravesando, ya no están pasando por esta etapa de un consumo de un tabaco combustible, sino vamos directo o nos encontramos a un consumo directo de este tipo de dispositivos. Y aquí propiamente nos tendríamos que cuestionar si generan o no generan. Propiamente sabemos que este tipo de dispositivos ya están reconocidos, que las emisiones que generan se van a considerar humo. Hemos encontrado, como bien lo decíamos antes, los conocíamos como un cigarro electrónico, los cuales veíamos que eran desechables. Sin embargo, la industria se ha ido renovando. Y por lo tanto hemos encontrado una cuarta generación, que van a ser aquellos dispositivos que ya van a tener cápsulas, como bien decíamos, que van a estar prellenadas o van a ser rellenables y van a tener múltiples presentaciones. Los podemos encontrar en forma de una pluma, de un USB, hasta en forma tal vez como de pequeñas lámparas. Pero aquí lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que solamente una cápsula puede contener
tanta nicotina como un paquete de cigarrillos regulares. Es decir, por mucho que veamos que una cápsula es muy pequeña, regularmente podemos como controlar el consumo de un cigarro, cuánta nicotina está inhalando el consumidor. Sin embargo, en este tipo de dispositivos no se crea esa conciencia de cuánto es lo que estamos inhalando. Si bien decíamos, algunos dispositivos parecen cigarrillos puros o pipas de uso común, pues otros parecen unas unidades, como bien decíamos, que son los USBs, bolígrafos u otros artículos, lo cual va a facilitar su ocultamiento. Y esto es de especial interés debido a que, como bien comentábamos, los niños o los adolescentes podrían ocultarlos o podrían pasar desapercibidos por los padres de familia, por los propios maestros o por alguno de nosotros. ¿Qué van a contener estos dispositivos? Si bien decíamos que los dispositivos que contienen propiamente nicotina, pues van a contener nicotina, que va a ser la sustancia que va a favorecer la adicción. Algunos van a contener saborizantes, de los cuales se han reportado que van a generar daños al sistema respiratorio. Se han reconocido algunos de los sabores más tóxicos. Por ejemplo, el sabor a canela se ha visto que va a generar inflamación y daño en el sistema respiratorio, específicamente en unas células que se llaman monocitos. El sabor a mantequilla va a generar algo que se llama bronquiolitis. Y el sabor a mentol, que es el más socorrido por lo que se ha visto por los adultos, va a generar un daño hepático y este puede ser cancerígeno. Es decir, que no solamente se queda un daño limitado al sistema respiratorio. Este tipo de dispositivos o este tipo de líquidos también van a contener una sustancia que se llama propilenglicol, que va a ser propiamente el que va a generar una irritación a nivel de las vías aéreas cuando es inhalado. Y va a contener glicerina vegetal, el cual también va a generar irritación en las vías respiratorias cuando se inhala. Muchos de estos saborizantes y humectantes han sido aprobados justamente por la FDA, pero únicamente para consumo humano. Sabemos que no están autorizados y ni aprobados para la inhalación, debido a la falta de investigación sobre la seguridad de estos compuestos cuando estos se inhalan. Bien, sabemos que el aerosol generado por cualquiera de las tres categorías que hemos hablado van a representar una nueva fuente de contaminación del aire que va a afectar a las personas expuestas. El riesgo de exposición a estas emisiones han demostrado estar asociados tanto a trastornos de tipo cardíaco y pulmonares, que a continuación les voy a hablar. Pero también propiamente se ha visto que van a tener daños a la parte de salud mental. Específicamente los metales que se han encontrado, por ejemplo, la exposición a largo plazo a este tipo de metales, por ejemplo, puede ser como el níquel, el cromo, el magnesio, el plomo, están asociados a algunos tipos de cáncer, daños a algunos órganos, daños al sistema inmune y al sistema cardiovascular. Por otro lado, los aerosoles que van a estar generados por los productos de tabaco calentado, además de presentar glicerina y propilenglicol, como lo hemos dicho, van a contener otro tipo de sustancias que se van a encontrar a veces en niveles mucho más altos que en el humo de tabaco en combustión. Pero bien, ¿qué nos dice el informe de la Secretaría del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco? Aquí surge una gran pregunta. ¿Pueden clasificarse los aerosoles de los productos de tabaco novedosos y emergentes como humo de tabaco? Sí. En general, estos van a producir un humo cuando las sustancias, como bien lo hemos dicho, se han calentado más allá de una temperatura determinada, tanto si esa temperatura se alcanza por combustión o por otros medios. En particular, los productos de tabaco calentado pues van a liberar productos de esa pirólisis con aldehídos volátiles, que desde un punto de vista científico, esos aerosoles se van a definir claramente como un. Por lo tanto, como bien decíamos, cualquier humo liberado por este tipo de productos lo vamos a denominar humo de tabaco.
Hace poco salió un estudio generado por la COFEPRIS, que presentó justo el análisis realizado a un vapeador llevado a cabo en el Laboratorio Nacional de Referencia, que nos mostraba justamente este estudio. Uno, que los fabricantes únicamente nos reportaban 3 ingredientes, los que mencionábamos: propilenglicol, glicerina y saborizantes, lo cual vemos que es totalmente falso, porque a través de este tipo de estudios, o específicamente este estudio, que nos demostró que se encontraron más de 30 sustancias tóxicas, y entre las cuales destacan el dimetiléter, el alcohol, el mentol, el propienoato de etilo, el acetato de isoamilo, el linalol, que si bien este tipo de sustancias las podemos encontrar en otros productos que son hechos o están hechos, por ejemplo, en el uso de cremas, ¿no? Por ejemplo, no están propiamente autorizadas para el consumo humano, mucho menos para la inhalación. Pero bien, vamos a hablar específicamente sobre los daños de la salud. Sabemos que al emplear nicotina, estos tipos de dispositivos pues van a incrementar significativamente el riesgo de dependencia en usuarios, principalmente en grupos etarios que van a ser nuestra principal prioridad. Menores de edad, en los adultos jóvenes y otros grupos vulnerables, es decir, mujeres embarazadas, ancianos. Pero el consumo de nicotina en niñas, niños y adolescentes va a causar un daño en el desarrollo del cerebro y puede dar lugar a trastornos del aprendizaje y a cuadros de ansiedad. Se sabe que aquellas personas que experimentan con este tipo de dispositivos aumentan de 2 a 4 veces su probabilidad de fumar tabaco combustible. A esto, como se le llama, vamos a encontrar que van a ser los consumidores duales, aquellos que van a consumir un tabaco combustible y un producto novedoso y emergente, o mejor llamado cigarro electrónico o vapeador. Vamos a encontrar diversos daños a la salud, entre los cuales encontramos los daños al sistema respiratorio. Se ha encontrado inflamación del tejido pulmonar. Específicamente, este tipo de consumidores van a desarrollar EPOC, asma, neumonía. Nos puede aumentar las complicaciones por COVID-19 y cáncer. Cuando hablamos de daños al sistema cardiovascular, vamos a encontrar cambios en la circulación sanguínea, lo cual nos puede llevar a desarrollar infartos al corazón o algo que se llama aterosclerosis. A nivel reproductivo se ha encontrado disfunción eréctil, daños en la vejiga, riesgo de aborto, disminución de la masa testicular, riesgo de malformaciones congénitas. Hemos visto que aquellas personas embarazadas, cuando están expuestos al humo de tabaco o a las emisiones de este tipo de productos, algunos bebés llegan a nacer con bajo peso, o debido a la exposición pueden llegar a desarrollar o pueden nacer con problemas de audición, o algunos de ellos pueden llegar a nacer con malformaciones en la vista, es decir, algunos de ellos pueden desarrollar o pueden nacer con estrabismo, dado que las emisiones o la exposición de estos se ha visto que en esa etapa de formación o de desarrollo embrionario, los músculos de los ojos no se desarrollan como normalmente se tendrían que desarrollar. A nivel del sistema nervioso podemos encontrar alteraciones como una toxicidad por daño o por estrés oxidativo. En el sistema digestivo encontramos que estos consumidores pueden desarrollar enfermedades de la boca o enfermedad periodontal, lo cual los puede llevar a la pérdida de piezas dentales, disminución del sentido del gusto, y esta disminución se debe a que, debido a los saborizantes y al tipo de contenidos que encontramos en este tipo de dispositivos, cuando ellos se encuentran consumiendo este tipo de dispositivos, sobre la lengua se forma una placa, digamos como blanquecina, que los lleva a desarrollar algo que se llama lengua del vapeador. Pierden el sentido del gusto o disminuye su capacidad para distinguir este tipo de sabores. Mucha gente pregunta, ¿es curable? Sí. La solución: deja de consumir.
Encontramos dolor abdominal, lesiones por infarto, tumores intestinales, tumores en el peritoneo, y a nivel inmunológico vamos a encontrar la disminución de las defensas. Pero hablando específicamente de la parte de salud mental, se han visto estudios en los cuales tanto el consumo y la exposición a las emisiones de este tipo de productos nos pueden llevar al desarrollo de depresión o síntomas depresivos, ansiosos, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la conducta, ya sean de tipo impulsivo y estrés. Pero también hay otro tipo de daños, que son los accidentes. Este tipo de dispositivos se llegan a calentar tanto que se han visto explosiones, por lo cual se han reportado quemaduras, lesiones en la piel, pérdida justamente de las falanges o de los dedos, fracturas en la mandíbula, perforaciones en el paladar, y cuando hablamos de nuestros niños se han visto intoxicaciones por la ingesta de este tipo de líquidos. Entonces también hay otro tipo de daños a la salud. Hablamos sobre los daños a nivel del sistema respiratorio. Hay algo específicamente que se llama brote de lesiones pulmonares asociadas al uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, lo que comúnmente llamábamos o se llama EVALI por sus siglas en inglés. Específicamente en el año 2020, el 18 de febrero, la CDC llegó a reportar un total de 2.800 casos o muertes u hospitalizaciones por cigarrillos electrónicos o del vapeo. ¿Esto a qué se refería? Que son lesiones pulmonares asociadas al uso de productos, de este tipo de productos, específicamente en 50 estados, el Distrito de Columbia, por ejemplo, y 2 territorios de Estados Unidos. Entre los 2.668 casos de EVALI hospitalizados o muertes informadas, 66% correspondían a hombres. Y la media de edad más o menos fue de 24 años. Derivado de este brote de lesiones, en septiembre del 2019 en nuestro país, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias emitió una alerta a la población en la que se señalaba que justamente este Centro de Control de Enfermedades y Prevención de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos notificaron más de 200 casos documentados de pacientes con lesiones pulmonares graves relacionados con el uso de cigarro electrónico. Pero bien, vamos a hablar también sobre el tabaquismo, vapeo y COVID-19. La evidencia científica libre de conflictos de interés, ¿qué nos dice? Y es muy concluyente al respecto, que va a alterar ampliamente los mecanismos de defensa pulmonar, incluyendo los de virus y bacterias. Nos va a modificar la microbiota y va a favorecer la aparición de una patología que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Qué es lo que ya sabemos actualmente sobre el tema? Uno, como bien comentábamos, que fumar pues nos va a aumentar el riesgo y la severidad de las infecciones pulmonares por el daño en las vías respiratorias que estos generan. Y por lo tanto va a producir una disminución en la función pulmonar. ¿Cuál va a ser la única alternativa? Pues sabemos que la cesación tabáquica se debe de agregar a la lista de prácticas para mitigar la pandemia por COVID-19. Pero bien, si bien hablábamos que existen muchos mitos y realidades, mitos que están infundados sobre esta publicidad que ha hecho la propia industria tabacalera y sobre la supuesta pseudociencia, el primer mito que debemos de aclarar aquí es que consumir cigarro electrónico es 95% más seguro que fumar cigarros electrónicos. Se sabe que esto es totalmente falso. Y este 95% o esta cifra justamente surgió de un taller de 2 días que se hizo en el año 2013, donde únicamente 12 participantes, ninguno de ellos experto en control del tabaco, hay que aclararlo, y algunos ligados con financiamiento de la industria tabacalera y el cigarro electrónico, lo cual hablamos de un conflicto de intereses,
justamente discutían sobre la percepción acerca del daño relativo a los cigarros electrónicos. Y por lo cual, pues se vio que de esos 12 participantes, pues todos llegaron a decir o se llegó a concluir que realmente, de acuerdo a su opinión, decían que era 95% más seguro. Sin embargo, la prestigiosa revista que conocemos por nombre de Lancet ha considerado la base de tal afirmación como endeble. De acuerdo justamente a nuestros datos que tenemos de un instituto, que es el Instituto Nacional de Salud Pública, aumenta en 21% la probabilidad de que el artículo presente una conclusión favorable al vapeo, solamente si este tipo de que participan están financiados por la propia industria tabacalera. Entonces sabemos que en cuanto a la opinión propiamente de la Secretaría de Salud, no es una evidencia concluyente, no es una evidencia, ¿cómo lo podríamos llevar? Digamos, segura. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto de intereses y realmente pues no lo podemos llamar ciencia. ¿Son menos dañinos que los cigarros de combustibles? Bien, la Organización Mundial de la Salud ha dejado muy claro que los cigarros electrónicos pues van a ser indudablemente dañinos. Uno, porque la mayoría de los cigarros electrónicos va a contener nicotina y, como hemos dicho, es altamente adictiva. Cuando la nicotina es absorbida por el torrente sanguíneo, pues va a generar innumerables daños a la salud. Dos, los cigarros electrónicos también, otros componentes nocivos, incluyendo 80 compuestos tales como formaldehído, como ya habíamos hablado, acetaldehído, acroleína y metales como níquel, cromo y plomo. La mayoría de las personas que consumen este tipo de cigarros electrónicos también van a consumir cigarros convencionales, lo que bien hablábamos de consumo oral. Por lo tanto, de manera exclusiva, este tipo de productos nos va a conllevar muchos más riesgos para la salud que dejar de fumar de manera definitiva. Si bien decíamos que se ha manejado que este tipo de dispositivos es una alternativa para fumar, pues sabemos que no. Aquí la pregunta sería, ¿me va a servir como método de cesación o realmente estoy hablando de un consumo dual? No se ha visto información documentada sobre una reducción significativa en el índice de tabaquismo atribuible solamente al cigarro electrónico. Muchos de los consumidores de este tipo de productos que nos dicen, yo dejé de fumar gracias a este tipo de dispositivos. Y aquí la gran pregunta es, ¿dejaste de fumar o simplemente cambiaste de sustancia? Estudios científicos nos han demostrado que muchos fumadores van a comenzar justamente a usar cigarros electrónicos, volviéndose consumidores duales. Otro motivo de preocupación es que debido a que son tan accesibles, el consumo entre nuestros jóvenes ha aumentado mucho más rápido y ha sido superado por parte de los adultos. Cuando hablamos de alternativas aprobables para la cesación tabáquica, avaladas por la propia FDA y sobre todo por la Secretaría de Salud, vamos a hablar sobre alternativas realmente basadas en la evidencia científica. ¿Qué van a incluir? Pues la prestación de un consejo breve para abandonar justamente el consumo de tabaco, las líneas de ayuda telefónica. Nosotros aquí en la CONAVIC tenemos la línea de la vida, la cual funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y la cual está atendida por profesionales de la salud. El apoyo psicológico, y tenemos propiamente muchísimas opciones farmacológicas en las cuales nos podemos apoyar por profesionales de la salud. Pero bien, una vez que ya hablamos una parte de los daños a la salud, para nosotros es muy importante abordar la parte de la política pública justamente para el control de productos de tabaco y nicotina. Para esto, nosotros debemos de saber que en el 2004 nuestro país ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco y en 2008 tenemos la promulgación de la Ley General para el Control del Tabaco. En el año 2009 es cuando se publica
nuestro reglamento aún vigente que nos va a dictar o va a estar de la mano con la Ley General para el Control del Tabaco. En 2021 tenemos la emisión de algunas alertas sanitarias, y tenemos la publicación de un decreto presidencial por el que se prohíbe la importación y exportación de las 3 categorías de los productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes. Vemos que en el año 2021 hay una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco en materia de espacios 100% libres de humo de tabaco, y se agrega la parte de emisiones y en la parte de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. Y en el año 2022 encontramos que específicamente el 31 de mayo se da a conocer o se publica un decreto que prohíbe y reafirma la circulación y comercialización de este tipo de productos. Y actualmente nos encontramos en el proceso de actualización de la Ley General del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Pero bien, cuando hablamos del convenio marco, ¿a qué nos referimos? Pues va a ser el primer tratado negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud y se va a basar en la aplicación de medidas de carácter vinculante. El objetivo de este convenio es proteger a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias del tabaquismo. Y fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigencia en el año 2005. Actualmente son parte 182 países que van a representar a más del 90% de la población a nivel mundial. Pero también tenemos que hablar de un paquete de medidas. Este paquete de medidas se llama Empower. Es un plan de medidas de la Organización Mundial de la Salud para hacer retroceder la epidemia del tabaquismo. Y está constituida por 7 estrategias o medidas que han sido costo efectivas. La primera se refiere al monitoreo, es decir, vigilar el consumo de tabaco y las medidas de prevención. En nuestro país, ¿cómo lo hacemos? A través de la implementación de encuestas, es decir, podemos encontrar la ENCODAT, la ENSANUD, la GATS, que es la encuesta global de consumo de tabaco en adultos, y próximamente la encuesta global de consumo de tabaco en adolescentes. Proteger a la población de la exposición al humo de tabaco específicamente responde a las enmiendas actualmente de nuestra Ley General para el Control del Tabaco. La O de ofrecer ayuda para el abandono del consumo de tabaco, advertir de los peligros del tabaco, es decir, cómo lo hacemos en nuestro país a través de los pictogramas, los mensajes sanitarios que encontramos en las cajetillas de cigarro. Enforce hace referencia a hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio, que como bien hablábamos, esto lo estamos adoptando desde la actual enmienda a la ley. Y sobre el aumento a los impuestos del tabaco. Decíamos que del año 2021 al 2022 México pasó al nivel más alto del logro de las medidas P y E del paquete de medidas Empower. Tras 13 años de falta de avances, México pudo lograr la modificación a su Ley General para el Control del Tabaco en materia de ambientes 100% libres de humo de tabaco y emisiones de estos productos novedosos y emergentes, la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco. Es decir, que como país tenemos el nivel más alto de las 4 medidas en Empower. Los productos de tabaco novedosos y emergentes, ¿qué hemos hecho? Pues a partir de la Ley General para el Control del Tabaco, como bien hablábamos, ha sido la emisión de distintos decretos presidenciales. El primero en el año 2020 y el segundo en el 2021, que se basa en la prohibición de la importación y exportación de este tipo de productos. Y un tercer decreto del cual hablábamos que era justamente para volver a reforzar esta prohibición a través de la prohibición de la comercialización y tránsito de este tipo de productos. Gracias a todas estas medidas, México se hizo acreedor de 2 premios, o se ha hecho acreedor de 2 premios en el año 2020 y el 2022. Este último premio fue otorgado a nuestro presidente por la Organización Panamericana de la Salud. Quien se lo otorgó fue la Organización Mundial de la Salud, justamente en respuesta
a estas modificaciones o a estas enmiendas a la Ley General para el Control del Tabaco. ¿Cuáles van a ser nuestros desafíos en control del tabaco y los productos novedosos y emergentes? Pues primero que nada, sabemos que la postura del Ejecutivo Federal pues va a ser mantener la prohibición absoluta de este tipo de productos, con base al principio precautorio, evitando la regulación específica con fines de protección. A veces hemos escuchado decir que pues no están regulados, pero claro que nosotros lo tenemos regulados al más alto nivel a través de la prohibición. Tenemos que tomar en cuenta que existen intereses en salud pública contra intereses comerciales propiamente de la industria tabacalera, por lo cual nuestro gobierno ha defendido firmemente que este tipo de productos pues no son seguros y no van a representar una alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, pues se ha promovido muchos mandatos legales, ya sean amparos para permitir la comercialización. Vemos que existe una clara interferencia de la industria tabacalera y sus asociados en algunos sectores del gobierno, aunque los intentos de interferencia se han resuelto favorablemente a la protección de la salud. ¿Qué acciones hemos implementado? En noviembre del 2021, la emisión de una alerta sanitaria por parte de la CONAVIC y COFEPRIS, en la cual aborda el contenido de los cigarros electrónicos y se justifica la relevancia de prohibir este tipo de productos novedosos y emergentes, el cual está respaldado a través de una evidencia o un compendio de evidencia, y también lo reporta o está respaldado por el propio repositorio de evidencia del Instituto Nacional de Salud Pública. En mayo de 2022 sabemos que se emite una alerta sanitaria máxima entre la COFEPRIS y la Secretaría de Gobernación, que sirvió justamente para cerrar esos vacíos legales para proceder con las incautaciones. En el mes de abril del 2022 se publica la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que la cual después de importantes esfuerzos se logró que se llegaran a considerar las fracciones arancelarias contenidas en los decretos presidenciales, justamente para así asegurar y mantener la prohibición de este tipo de productos en el tema de importación y exportación. En el mes de noviembre del 2022, también hubo un despliegue de una campaña hace un mes sobre los vapeadores en coordinación con COFEPRIS y el Canal 11. Hemos visto que ha habido declaraciones y posiciones desde la presidencia en las conferencias mañaneras. Actualmente tenemos una fuerte coordinación entre la sociedad civil y la Secretaría de Salud, y hemos tenido una cooperación técnica con la OMS y propiamente con la OPS en el tema de productos novedosos. Pero bien, vamos a hablar sobre los espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones, que de acuerdo a la enmienda a la ley vamos a definirlo como toda aquella área física cerrada o abierta con acceso al público o todo el lugar de trabajo o de transporte público en donde va a quedar prohibido fumar, consumir o tener cualquier tipo de producto encendido del tabaco y nicotina. Remarcando específicamente lo que hablamos, que no existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco de segunda mano y a las emisiones. ¿Por qué son importantes este tipo de espacios? Uno, porque son políticas de salud que uno nos va a ayudar a reducir la exposición al humo de tabaco y emisiones, así como la iniciación y prevalencia al uso de productos novedosos. Sabemos que van a ser la única forma eficaz de proteger la salud de todas las personas. Y la implementación de este tipo de espacios pues va a ayudar a quienes fuman a que dejen de fumar y que aquellos que no fuman no comiencen a hacerlo y que los que dejaron de fumar no recaigan. En nuestro país, todos los espacios de concurrencia colectiva pues van a estar obligados por ley a cumplir esta medida. Como bien hablábamos, lugares de trabajo, llámense escuelas de todos los niveles, edificios de gobierno, unidades médicas, ya sean a nivel de empresas públicas y privadas, lugares de concurrencia colectiva, ya sean estadios deportivos, parques de diversión, playas, lugares públicos y abiertos, centros de espectáculos, restaurantes, cantinas,
plazas comerciales, antros, pero también hay que hablar sobre el transporte público, ya sea de manera colectiva, en los taxis y en las aplicaciones de transporte. Esta medida hay que tomar en cuenta que también va a incluir a los productos de tabaco calentado y a los productos del vapeo, como bien llamábamos a los cigarros electrónicos. ¿Qué podemos hacer en nuestros municipios? Uno, apoyar en la actualización del marco jurídico estatal, siempre tomando como base nuestra Ley General para el Control del Tabaco. Entonces, en este sentido, creo que tenemos un importante trabajo que hacer en la actualización y en este trabajo coordinado con nuestros estados, ya sea a nivel de nuestros SECAS, a nivel de nuestras dependencias gubernamentales, justamente para la actualización de nuestro marco jurídico estatal. Que si bien sabemos que actualmente nos encontramos en la actualización a nuestro reglamento de esta ley en comento, pues va a ser un trabajo que desde la CONADIC nos ponemos a su disposición desde este momento para empezar a trabajar en la actualización de este marco jurídico. La adopción, como bien hablábamos, del programa de reconocimientos de espacios libres de humo de tabaco y emisiones, el cual hemos trabajado de la mano con la COFEPRIS, es decir, que la mayoría de nuestros espacios los podamos reconocer. Si bien es una obligación por ley, podemos hacer mucho más por nuestra población, es decir, declarar tal vez nuestras playas, nuestros parques, como bien hablábamos, nuestros lugares emblemáticos, justamente como un espacio libre de humo de tabaco y emisiones. Nosotros nos ponemos de igual manera a su disposición para trabajar en conjunto a nivel estatal y desde nivel central. Los podemos acompañar en este proceso de reconocimiento. ¿Para qué? Pues justamente para ofrecer el nivel más amplio de protección. Y bien, cuando hablamos del programa de espacios libres, hablamos de una eventual actualización de la señalética y en este sentido nosotros nos hemos encontrado trabajando en coordinación con la COFEPRIS, con las DIPRIS, con la COEPRIS, con las COPRISEM. Esperamos que en los próximos meses, de acuerdo al avance y a la, esperemos de verdad, digamos, actualización y aprobación de nuestro reglamento que actualmente se encuentra todavía como en este proceso, nosotros ya podamos dar ese segundo paso en cuanto a la actualización de esa señalética y ese manual de identidad. ¿Por qué prohibir este tipo de productos? Pues bien sabemos que el potencial daño de los cigarros se debe de considerar, o estos dispositivos lo debemos de considerar en dos niveles. Uno, sobre el daño directo en las personas que lo consumen y quienes experimentan los efectos, ya sean agudos y crónicos, que pueden tardar años en expresarse. Y en segundo lugar, el potencial daño a la salud de la población y el bienestar social. La prohibición como medida regulatoria de un producto potencialmente dañino, como hemos estado hablando, va a ser una herramienta válida dentro de las opciones de un Estado para proteger la salud en general de su población. Lo verdaderamente relevante en el diseño de políticas públicas de salud es enfocar en el control de enfocarse justamente en el control de los principales factores de riesgo. Sabemos que el tabaquismo va a continuar siendo el principal factor de riesgo prevenible en México y a nivel global y va a representar en la actualidad la mayor carga de salud económica y socialmente. Otro punto relevante es en la construcción de justamente una política pública en salud es la independencia de la participación en la toma de decisiones de la industria. La evidencia científica que la sustenta debe de ser basada justamente en esa evidencia demostrable y debe de ser independientemente de los intereses económicos y comerciales de la industria. Es decir, que el rol de la industria no tiene que jugar, o más bien la industria no tiene ningún rol que jugar en el diseño de políticas públicas que estén enfocados en la protección de la salud de nuestra población. ¿Cuáles son los principales retos en control de tabaco y vapeo? Pues uno es la promulgación de la actualización del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
mantener la prohibición absoluta ante los intentos de regulación de dichos productos bajo el principio precautorio, como lo hemos estado hablando. Luchar con la interferencia de la industria del vapeo y sus asociados que desde 2020 han tratado de sistematizar, de echar atrás la prohibición mediante amparos y compra de voluntades en el Congreso Federal para promover esta regulación. Y llegar a la población con campañas de información y sensibilización para contrarrestar la desinformación de la industria de los nuevos productos sobre los riesgos a la salud. ¿Qué debemos de tomar en cuenta o cuáles son los mensajes que nos debemos de llevar? Que la ciencia ha demostrado que el humo de tabaco y las emisiones es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Que nuestros niños que están expuestos al humo de tabaco y a las emisiones de segunda mano tienen más infecciones respiratorias que los niños que no lo están. Que la exposición al humo y las emisiones igualmente de segunda mano va a ser uno de los principales factores de riesgo para desarrollar infartos o enfermedades cerebrovasculares. Que este tipo de productos no son productos inocuos, que existe mayor evidencia científica de los daños atribuibles a este tipo de dispositivos y que el humo y emisiones de segunda mano va a ser una mezcla mortal de más de 7,000 sustancias tóxicas y que al menos 250 de ellas provocan daños comprobados a la salud y alrededor de 70 son cancerígenas. Y que también un estudio de la OMS señala que las emisiones de este tipo de productos, como lo hemos dicho, son consideradas o deben de ser consideradas como pues hasta aquí sería la información, la presentación que nosotros ponemos a su disposición por parte de la CONADIC a través de la dirección de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco. Muchísimas gracias. Agradecemos esta presentación por parte de la doctora Diana Estefany Cedillo Méndez, subdirectora técnica de Programas Nacionales para el Control del Tabaco. Y a continuación vamos a dar paso a este espacio para preguntas, para respuestas, por lo que les invitamos a que nos puedan proporcionar sus preguntas y comentarios a través del chat, para que la doctora Diana nos pueda responder estas preguntas. Si hay alguna duda, comentario, les comento, es de nuevo por el chat. Y he identificado una primera pregunta, doctora, que dice así, por parte de Martín García. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los tipos o las categorías pertenecientes a los cigarros electrónicos? Y si hay alguna manera de poder consultar la información de la presentación expuesta en la ponencia o qué fuentes de información nos recomienda para orientarnos más sobre estos temas. Ok, bueno, en cuanto a la primera pregunta o la primera parte de la pregunta que dice cuáles son los tipos o las categorías pertenecientes a los cigarros electrónicos, hablábamos que la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado en 3. Los primeros y los que podemos definir son los cigarros electrónicos, vapeadores o vaporizadores, que van a corresponder justamente a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, es decir, aquellos que van a contener propiamente nicotina, y los sistemas similares sin nicotina, que estos no van a contener nicotina. Y una segunda categoría que van a pertenecer a los productos de tabaco calentado, que regularmente a lo mejor los podemos ubicar como los mejor conocidos IQOS, que van a ser aquellos sistemas alternativos de consumo de nicotina. Estos sí van a contener nicotina y van a contener, como bien decíamos, tabaco en alguna de sus presentaciones. Estos van a ser las categorías que por definición propiamente por parte de la Organización Mundial de la Salud los vamos a definir a este tipo de dispositivos. En cuanto a la información de la presentación, podemos compartirles con ustedes que propiamente dentro de la Oficina de Control del Tabaco, día con día, nos encontramos actualizando un compendio de información siempre libre de conflicto de interés, de la nueva información o de los nuevos artículos que se han generado. Digamos que también lo podemos consultar, ustedes lo pueden consultar a partir del repositorio desarrollado también por el propio Instituto Nacional de Salud Pública.
Si nosotros nos metemos a la página de salud pública, a la parte de tabaco, ellos tienen un compendio de información en donde ustedes pueden consultar también la información. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Y he identificado otra segunda pregunta por parte de Juan Sebastián que dice así: buena tarde. Llevo 13 años vapeando y tuve que tomar esta decisión ya que fumaba dos cajetillas diarias de cigarros y he notado cambios favorables en mi salud. ¿Por qué no regularlos ya que hay venta a menores de edad? Gracias. Bueno, cuando hablábamos de una regulación, decíamos que sí están regulados. Están regulados también a partir del artículo 6º de la Ley General para el Control del Tabaco y como bien comentábamos, tenemos una regulación tenemos más bien ese nivel máximo de regulación que recomienda el propio convenio marco y la propia Organización Mundial de la Salud, es decir, a través de la prohibición absoluta. Eso respondería a la parte de regulación. Sí los encontramos regulados. Sabemos que recurrimos a veces a alternativas para dejar o disminuir nuestro consumo de cigarros combustibles, pero si bien lo comentábamos, no son una alternativa segura ni demostrable para dejar de consumir un cigarro convencional. Si bien Sebastián nos decía o nos comenta que lleva 13 años vapeando y que ha tenido pues que justamente tomar esta decisión, realmente ahí pues estaríamos tal vez hasta hablando de un cambio únicamente de, digamos, de una forma de administración. No estamos hablando tal vez de una forma de cesación o de una alternativa para dejar de fumar. Entonces, por lo tanto, tanto a lo mejor a Sebastián como a todos aquellos que quieren dejar de fumar, nosotros ponemos a la disposición, o como bien hablábamos, de alternativas seguras y aprobadas tanto por la propia Organización Mundial de la Salud y la propia Secretaría de Salud, alternativas seguras y basadas en la evidencia científica que son demostrables. A través, como bien lo decíamos, del consejo breve, de las líneas de cesación, como bien comentábamos aquí en la CONADIC propiamente tenemos a la línea de la vida. Cabe resaltar, y yo creo que no omito mencionar, que nosotros a nivel de Latinoamérica tenemos la red de atención más amplia. Tenemos 341 MK a los cuales podemos acercarnos y también referir a aquellas personas que quieren dejar de consumir. Tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con su clínica de tabaquismo. Tenemos al Hospital General, tenemos a clínicas también privadas que se dedican a las alternativas o que ofrecen ayuda profesional para dejar de fumar. Entonces, en la parte, insisto, de regulación, tenemos el nivel más amplio de regulación, que es la prohibición. Muchísimas gracias, doctora. Y son todas las preguntas, comentarios que identifiqué hasta el momento. No me gustaría cerrar la sesión sin dar como esta importancia, ¿no? A este tema, pues ya que, como lo comentaban, hay muchos usuarios de cigarro y de vapeadores, por llamarlos así, hoy en México, y que pues esta situación puede causar muchísimas enfermedades crónicas, bueno, también las enfermedades pues mortales como pues el cáncer, eh, diabetes, entre otras enfermedades, y pues que es de importancia este tema, sobre todo en los municipios, como bien lo comentaba, dar como esta importancia en los reglamentos, en la jurisdicción, que pues los municipios pueden hacer algo sobre este tema, y también pues brindar estos espacios que son libres de humo, ¿no? Porque pues hay en muchas ocasiones personalmente vas y te encuentras que quieres pues respirar el aire libre o quieres un espacio y pues es incómodo que se tenga como toda este humo de los vapeadores o de los cigarros. Entonces, pues, es darle importancia a este gran tema que nos expuso la doctora. Y no sé, doctora, si quiera tener algún otro comentario adicional para darle este cierre a esta sesión. Pues justamente retomar lo que tú decías. Uno, yo creo que todo el mundo tenemos ese derecho a respirar aire puro, tenemos el derecho a proteger tanto la salud de los que están
de los que consumen, tanto de los que no consumen. También es muy importante hacer énfasis que invitamos también tanto a la población adolescente, a los niños, a los jóvenes, a no experimentar con este tipo de productos, porque si bien sabemos que han pasado más de 40 años para saber cuáles son relativamente los daños a la salud atribuibles a un cigarro combustible, pues apenas relativamente estos productos son relativamente nuevos y la evidencia científica nos va generando nueva evidencia sobre los daños a la salud. Entonces es muy importante invitarlos a que no experimenten con este tipo de productos, que en el tema de espacios libres adoptemos este tipo de medidas, este tipo de programas. Por ejemplo, veíamos muy lejos, ¿no? Pero al menos acá en la Ciudad de México sabemos que tenemos el Zócalo capitalino, que ya es libre de humo de tabaco y emisiones, ya tenemos varias playas también reconocidas como espacios libres. Entonces sería de verdad invitarlos, uno, a trabajar de la mano tal vez con sus COEPRIS, con sus COFEPRIS, justamente para la parte, uno, de hacer la denuncia de la venta de este tipo de dispositivos, de aquellos establecimientos tal vez que no respetan nuestro marco jurídico, hacer la invitación, reitero, a adoptar el programa de espacios libres y que empecemos a trabajar en conjunto en esa actualización de ese marco jurídico y normativo. Muchísimas gracias, doctora, por esta exposición y pues por recalcar esta necesidad de estos espacios públicos y que este trabajo vaya mucho más allá con los municipios, con sus respectivas COFEPRIS, como bien lo mencionó. Y pues no me queda nada más que agradecer como estos diálogos que hemos tenido a lo largo del año. Este es el último diálogo de este año. Sin embargo, pues decirles que esperen el próximo año estos nuevos diálogos en colaboración con CONADIC y pues agradecer este trabajo que ha tenido la finalidad de impulsar y promover la investigación, la formación y el desarrollo en materia de prevención y tratamiento de las adicciones, que reduzcan también estos problemas ocasionados por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Agradecerle mucho a CONADIC por este trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de este año. Agradecerle a la doctora Evalinda Barrón y también a la licenciada Rocío Jiménez también por todo este acompañamiento que nos han brindado a lo largo de estas sesiones. Y pues sin nada más que decir, pues desearles una buena tarde y agradecerles su tiempo y su participación durante la sesión de hoy. Muchísimas gracias, doctora Diana, y esperamos verles pronto.